un poco de conceptos químicos, ¿no? Pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Digamos, si tú, los compuestos nosotros los podemos dividir en dos grandes grupos, en metales y no metales. ¿Ok? Entonces ya más adelante pues tendrán que estudiar cuáles son metales. Si uno piensa en un metal, piensa como en aluminio, como en hierro, ¿no? Cuando uno piensa en un no metal, piensa como en el carbono o el nitrógeno. ¿Ok? Y hay algunos compuestos eh, que se consideran metaloides, es decir, que ellos pueden ser metales o no metales. ¿Ok? Entonces en la tabla periódica, si tú tomas la tabla periódica, por ejemplo, ¿ok? Y digamos, lo que tenés a tu izquierda en la tabla periódica, digamos, de la mitad hacia la izquierda, podría decir uno, se consideran metales y los que están a tu derecha, los últimos grupos, los grupos, qué sé yo, 14, 15, 16, 17 y 18, se consideran no metales, ¿ok? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta cuando un compuesto es metal y no metal. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes dos sistemas para nombrar, digamos, los compuestos químicos, que es un sistema que se llama el sistema Stock, ¿ok? Y un sistema que se llama sistema estequiométrico, son simplemente nombres, ¿no? El sistema Stock es un sistema, digamos, que se utiliza eh, cuando tenemos un metal y un no metal, ¿ok? Y luego tenemos un sistema que utiliza prefijos, di, ti, tetra, ¿ok? Y ese sistema que utiliza prefijos mono, di, tetra, penta, es un sistema que se utiliza cuando el compuesto químico está formado por dos no metales. Entonces, tal vez, para que no se confunda si es todo o estequiométrico, el que tiene prefijos mono, di, tetra, es un sistema que se utiliza cuando tenemos dos no metales, ¿ok? Y no utilizamos prefijos cuando tenemos un sistema con un no metal y un metal. Por ejemplo, entonces, tú tienes acá en este compuesto, ¿ok? Que estás viendo, sin chance nada más. Pues en ese compuesto que estás viendo, ¿ok? Voy a parar el micrófono por ahora, ¿entiendes? Es ese que estás acá. Un plomo y cuatro cloros, ¿ok? Lo que Ujú. tenés ahí. Un chancecito nada más. Ok. Entonces, tú lo primero que tienes que tener claro es que hay este compuesto, ¿ok? Hay dos átomos que lo están conformando. O sea, es decir, realmente hay cinco átomos, ¿no? Un átomo de plomo y cuatro átomos de cloro, ¿ok? Pero solamente hay dos átomos distintos, ¿ok? Uno es el plomo y el otro es el cloro, ¿ok? Ahora, lo que tienes que tener claro es, bueno, si el plomo es un metal o es un no metal y si el cloro es un metal o es un no metal. No tienes que tenerlo claro. ¿Cómo estás con eso? Plomo es metal y cloro no metal. Exactamente. Entonces, tú sabes que tienes en ese momento un compuesto metálico con uno no metálico. Entonces, por lo tanto, ¿ok? No utilizas el sistema de prefijos para nombrar Listo. eh, este compuesto. ¿Ok? No Sí, utilizas o sea, no utilizas el el stock, tetra, el tri, sino como nombrar el cloruro de sodio, número por romano. ejemplo. Sí, aquí es donde se utilizan los números romanos. Exactamente, como por ejemplo, este compuesto que tenemos aquí es cloruro de sodio. ¿Ok? Ujú. No se llama monocloruro de monosodio. ¿Por qué? Porque el sistema di-ti-tetra es un sistema que utilizamos cuando tenemos dos no metales. ¿Ok? Y ahí tenemos simplemente, simplemente un metal y un no metal. Entonces, este ejemplo que estamos viendo es exactamente el mismo. Es decir, cuando nosotros usemos cuando nombremos este compuesto, no lo vamos a llamar, por ejemplo, tetracloruro de monoplomo, ¿ok? Porque el uso de prefijos es para cuando tengo dos no metales. Y en este caso yo tengo un metal y un no metal, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Entonces, este cloro, ¿ok? Cuando se convierte en un anión, pasa el nombre de cloruro, ¿cierto? Ujú. Es decir, Ujú. tú tienes el átomo de cloro, ¿ok? O la molécula de cloro, porque él es una molécula atómica. Cuando él se va a unir a un compuesto, él se convierte en un ion,
Es decir, él adquiere carga. Entonces ya no se llama cloro, sino ahora se llama cloruro. ¿Ok? Cloruro significa que él tiene una carga, en este caso el cloro adquiere una carga negativa, entonces se llama cloruro. Entonces, este compuesto que está acá es un compuesto entre un metal y un no metal, por lo tanto, inicia el nombre con, primero se le coloca primero se nombra el anión, ¿verdad? Cloruro, ¿ok? De Ujú. plomo, ¿ok? Y este plomo es un compuesto que tiene más de un estado de oxidación. ¿Ok? Él puede tener más. Entonces, cuando un compuesto tiene más de un estado de oxidación, nosotros debemos de indicar mediante números romanos cuál es su estado de oxidación que él tiene. ¿Ok? Porque tiene más de un estado de oxidación. Entonces, en este caso, este plomo, ¿ok? Este plomo, ¿qué estado de oxidación tiene? Aquí 4. Aquí él tiene 4, ¿cierto? Ajá. Porque él es, Pero disculpa, en la tabla periódica él tiene más 2 más 4, si no me equivoco. él tiene más de uno. O sea, él puede tener Ajá. varios. Los más comunes más 2 más 4. ¿Ok? Y cuando a uno no le dan el numerito, ¿cuál pone uno siempre? ¿O siempre En se un, lo dan? en un compuesto tú siempre vas a saber qué estado de oxidación tiene. ¿Ok? Ajá. Entonces, si tú ves este compuesto, plomo, ¿ok? O sea, tú no necesitas saberte, bueno, sí es necesario saberte los estados de oxidación, pero si yo te doy un compuesto, tú sabes automáticamente qué estado de oxidación tiene. Este Ajá. plomo, cloro 4, este 4 que está en los pies, por decirlo así, ¿ok? Que está en los pies del cloro, ¿ok? Es porque proviene del plomo, ¿ok? Es decir, este plomo es más 4. Ajá. Y cuando ellos forman un enlace, el plomo lo que le dice, Ajá. bueno, Lo entiendo. yo le voy a prestar mi carga para que usted me la lleve, pero sigue siendo la carga del plomo. ¿Ok? Entonces Ajá. el cloro toma la carga, no es que toma, la toma prestada, por decirlo así, se intercambian, no se intercambian, porque la carga sigue siendo del plomo. Como que van de viaje y el plomo le dice, llévate mi equipaje al cloro, pero el equipaje sigue siendo del plomo. ¿Ok? Entonces, Ajá. este 4 que indica aquí es que es la carga que trae el plomo, es más 4. Y el plomo, por ejemplo, ¿qué tiene en sus pies? No tiene nada. Cuando no tiene nada significa que es un uno. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí hay un uno en el plomo y ese uno de quién es? Del cloro. ¿Ok? Y como el cloro es el anión, tiene que ser menos uno. Y como el plomo es el catión, tiene que ser positivo más 2. ¿Ok? Ajá. Entonces ese compuesto se llamaría cloruro de plomo 4. ¿Ok? Utilizamos el sistema que no tiene que ver nada con números romanos. ¿Ok? Y específico, pues no tiene que ver nada con prefijos y sufijos, y utilizamos el más 4 para indicar la carga en, ¿cómo se llama? Entre números romanos, ¿ok? O sea, utilizamos el sistema, en este caso el sistema, el stock, ¿ok? No el sistema psicométrico, ¿ok? Entonces, otro que está acá, por ejemplo, este compuesto que sigue acá, ¿ok? Lo voy a reescribir, ¿ok? El fósforo cloro 5 que tenemos ahí, ¿ok? Fósforo cloro 5. ¿Ok? Entonces, dos no metales, un no metal, ¿cómo está la cosa acá? Es que me salí. Este es cloruro de fósforo. 5. Que tal vez la primera pregunta es, ¿el fósforo es un metal o es un no metal? Ah, el fósforo es no metal, entonces son en cloruro no. Entonces, el fósforo es un no metal y el cloro es un no metal, por lo tanto, el sistema que yo utilizo es un sistema estequiométrico. Ajá, el ¿Sí? otro. Entonces, prefijos. Entonces, ¿cuál? Siempre, o sea, nosotros siempre escribimos el primer átomo que se escribe, está actuando como catión. ¿Ok? Y el segundo átomo que se escribe está actuando como anión. ¿Ok? Ajá. Eso es clave Sería el cloruro. entonces sería 5 significa, en prefijos es penta. ¿Ok? Ajá, cloruro es Pentacloruro de fósforo. fósforo. ¿Ok? Podríamos decir monofósforo, pero no utilizamos el mono a menos que sea para el oxígeno. ¿Ok? Pero pentacloruro de fósforo, que es un compuesto, usamos el sistema estequiométrico para nombrar dos no metales.
¿Ok? Ahora sí, más o menos, para esos dos, por ejemplo. Ujú. ¿Qué más de esa tabla? En los demás estamos aclarando dudas, Tiffany y Justin. Tenemos 3 conectados, creo, nada más. ¿Qué dudas tienen? Ahí está Marco por ahí también, creo. Bueno, yo iba a consultar algo sobre un ejercicio que va también con que es sobre nomenclatura. No sé si es correcto o no, porque yo busco y parece que el compuesto, no sé, como no existe y no me suena, que sería como dicloro de pentafósforo y no sé, no me suena el compuesto. Porque en el ejercicio nos ponen a hacer, por ejemplo, nos dan como la cantidad 5 fósforos y 2 cloros, entonces no sé. ¿Ese dónde está? ¿Está en autoevaluación o no está? Es en un trabajo que hicimos en grupo, en un taller, con Justin, si no me equivoco, y con otra compañera hicimos un trabajo. Y aparece así como sí, 5 fósforos y 2 cloros. Parece como, a ver, 5 fósforos y 2 cloros, así. No. Sí, así, correcto. Y se ¿Eh? forma un compuesto químico binario. Indique el nombre y fórmula química utilizando esa cantidad de elementos. Así que no sé. Vamos a buscarlo. ¿Qué? Utilizando sus elementos, a ver si encuentro lo de la nomenclatura. Es el taller de nomenclatura que hicieron, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Y qué número de ejercicio lo tenés ahí a mano? No. Era el 4 Mm, y, y a ver, el ejercicio. mm. Sí, el Sí. ejercicio 4. Uh-huh. Y digamos, ¿cuál es creo que el ejercicio que tenía? El ejercicio te da 5 fósforos, más bien te da 5, sí. El ejercicio está mal, 1, 2, 3, 4, 5. El ejercicio, la respuesta está mal porque te da 5 fósforos, realmente, en lo que estoy viendo en el Claro. ejercicio. Pero debería ser fósforo 5 cloro 2. Eso es lo correcto. No, sí, fósforo 5, como lo tenemos. No, fósforo Sí, 5 cloro aparece, 2. sí. Sí, Sí, el está nombre bien. no. Ah, ok. ¿Y cuál es la duda que tenés con que ese se llamaría, por ejemplo, dicloro de pentafósforo? ¿Cuál es la duda? Era nada, era el nombre, ese sí que me sonaba, no sabía. Como me parecía como que no existía el compuesto, revísimo, lo buscaba y no, como que no me aparecía, entonces no entendía, pero sé que está bien. Sí, no está. Sí, posiblemente no sea un compuesto común, ¿ok? Porque sea muy estable el fósforo ahí, pero digamos, es Oh, como nada más para práctica. Pero se llamaría dicloro de pentafósforo. ah, ok, muchísimas gracias. Sí. ¿No otra duda? ¿Por Yo, qué la práctica bueno, muchachos, de Sí. cronometratura sigue, digamos, por más que la haga uno, no se abre la de la sesión 4 porque dice que todavía sale sin hacer? Es que es el tema del aula virtual, la administración, yo te quedo mal, pero seguro no está habilitado, pero no corresponde a la semana, me imagino. Pues ya el de esta semana, Se suponía que esa práctica la abrían hoy, si no me equivoco. la de nomenclatura. No, la que sigue después de cronometratura. La de, ¿Cómo se llama? A ver si la de encuentro. reacciones y ecuaciones químicas. Ah, ok, ya no sé. Ahí sí, yo ah, sí, no, disculpe, no tengo. disculpa, lo que yo tengo entendido, esa clase se divide en dos sesiones, entonces,
La siguiente sesión es la próxima semana. Cuando ya terminemos la siguiente sesión, ahí la abren porque falta más materia que ver, a lo que yo Sí, entiendo. sí, no se va a abrir hasta que no se vea posiblemente. Ajá. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Es que estaba pensando porque, digamos, sí sale como parte de la semana pasada, pero la práctica sale en la semana 3. Ujú. Sí, a lo que yo entendí fue eso, que como, bueno, yo lo veo los martes, digamos que cuando después ya lo vemos, la terminamos toda la materia, ya la habilitan porque todavía faltaba más materia que ver, a lo que yo entendí. Ah, ok, está bien, muchas gracias. Ok, niños, ¿qué más dudas tienen? Profe, digamos, de la que usted me explicó, esa misma página, la compu no, la E, que es un gas, la compu no, bueno, es que se me borró todo, yo no sé por qué no me la deja, ¿cómo la escribe usted? La E que es un gas, esta que está acá. Ujú. ¿Cuál es tu duda? ¿Cómo se llama ese compuesto? Creo que era hidruro de sulfato, ¿no? No. Ese compuesto que está acá, ¿cómo se llama, jóvenes, ese compuesto? H2S y una G abajo. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría ese, Tiffany? No, sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Entonces, ese compuesto, ¿ok? Recuerde que esto es dos formas de tenerlo. H2S puede estar en estado acuoso, en estado acuoso significa que está en agua, ¿ok? Ujú. Y la otra forma es que es un gas, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de los compuestos que comienzan con hidrógeno, ¿ok? Son ácidos, ¿ok? Ácido de algo, ¿ok? Ujú. En este caso, la única forma que no sea un ácido es que esté como estado en estado gaseoso. Luego, en cualquier otro estado, va a ser, digamos, o se nombra como un ácido. Entonces, este compuesto que está acá, que comienza con hidrógeno, ¿ok? Y no está en forma gaseosa, es un ácido, ¿ok? Entonces, ¿cómo se nombra un ácido? Bueno, se comienza con la palabra ácido siempre, ¿ok? Y Ujú. este hidrógeno actúa como catión, siempre. El primer elemento que se coloca siempre actúa como catión. De hecho, digamos, cualquier elemento, perdón, cualquier compuesto químico está formado por un catión y por un anión. Y el catión siempre va a ser el primer elemento. Todo lo demás que sobre va a ser el anión. ¿Ok? Entonces, este señor que está acá, esta S en la tabla periódica, ¿cómo se llama? Azufre. ¿Ok? Es el azufre. Es decir, en su estado neutral como átomo, que no tiene carga, se llama azufre. ¿Ok? Y cuando él pierde o gana electrones, ¿ok? Él se convierte en un ión. ¿Ok? Entonces, el azufre, ¿ok? Cuando se convierte en un ión, adquiere el nombre de ¿cómo? De sulfuro. Y la carga más común que él adquiere es la -2. ¿Ok? Está la carga, ya luego entenderán por qué ella es -2, pero la carga más común que él adquiere es -2. ¿Ok? Entonces, cuando él está formando una molécula, el azufre pasa a ser sulfuro. ¿Ok? Ahora sí, bueno, ¿cómo se llamaría el compuesto? Y desgraciadamente el compuesto no se llama ácido sulfuro. ¿Ok? ¿Ok? Sino que en este caso, algunos iones cambian su terminación uro a una terminación hídrico. ¿En cuáles casos sucede eso? ¿Qué cambia hídrico? Bueno, cuando está pegado a un hidrógeno. Que por ejemplo, el cloruro pasa a clorhídrico cuando está pegado a un hidrógeno. ¿Ok? El bromuro pasa a bromhídrico cuando está pegado a un hidrógeno. En este es uno de esos casos donde este azufre está pegado al hidrógeno. Entonces él pasa de sulfúrico, de sulfuro a sulfhídrico por estar pegado a este hidrógeno, ¿ok? Y es lo que se conoce como un ácido binario. Entonces, ese señor se llama ácido sulfhídrico, ¿ok? Este que está acá. En estado acuoso, ácido sulfhídrico. En el estado gaseoso, que es el que está acá, entonces él mantiene su nombre de ion, sulfuro, ¿ok? Y él se llamaría entonces sulfuro de hidrógeno, ¿ok? Es decir, comenzamos nombrándolo como siempre hemos aprendido. Primero se nombra el anión, sulfuro de, y por último el catión de hidrógeno.
Los ácidos son de las pocas excepciones donde se nombra primero el catión y que está primero el catión también. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un compuesto como, ¿ok?, HCl, que puede estar en estado gaseoso y también puede estar en estado acuoso. ¿Ok? Si está en estado acuoso, ya sabemos que es un ácido. ¿Ok? Si está en esto, sabemos que es un gas. ¿Ok? Entonces, este ácido, para nombrarlo, comienza con el nombre ácido. ¿Ok? Y este señor que está acá, que en la tabla periódica neutral es cloro, cuando él se convierte en un ion, forma el ion cloruro, ¿ok?, que es estado -1, y ese cloruro, cuando está pegado al hidrógeno, ¿ok?, cambia su terminación 1 por hídrico. Y entonces, por lo tanto, ese compuesto se llama ácido clorhídrico. ¿Ok? Y aquí simplemente es un gas. Entonces lo nombramos como siempre hemos nombrado un compuesto que es iónico. Comenzamos con ¿quién? Con el no metal. En este caso el no metal es cloruro de hidrógeno. ¿Ok? Cloruro de hidrógeno. Más o menos. Como digo, nomenclatura es un tema que hay que estudiar muchísimo. O sea, hay que ver muchos conceptos para poder explicar nomenclatura y que se entienda fácil. Sí, más o menos, porque también de la que le dan a uno esa tablita que es de hito pasa a oso y ato a hito, ico es. Eso es medio confuso, esa tablita. Digamos, ahorita la siguiente diapositiva, digamos, el ácido hipoyodoso, no, yo lo intenté y no, siempre me la pone mala, no sé. Buscarla, ¿eh? La I, El número 23, entonces. sí. Tres. Ok, sí, que se está. Ok, entonces, no lo veo acá, perdón. Entonces, ácido hipoyodoso, ok. Y verlo, ok. Ácido hipoyodoso. Ok, entonces esos son de los más complicados. Es lo que nosotros conocemos como oxiácidos, ok. Un oxiácido es un ácido que está formado por hidrógeno, ok. Tiene un no metal y oxígeno. ¿Ok? Eso es un oxiácido. Pero veremos que el otro ácido es el hidrácido, el ácido sencillo. Simplemente es el hidrógeno con un no metal. Ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido sulfúrico. Y este ácido, además del no metal, tiene un oxígeno. ¿Ok? Y generalmente este no metal es un cloro, es un bromo, es un yodo. Bueno, hay varios, un carbono nitrógeno. Pero la diferencia es que el oxácido es un ácido con un oxígeno. ¿Ok? Además del no metal y del hidrógeno. Ok, entonces, digamos, entonces en este caso, el ácido hipoyodoso, ok, bueno, ¿cuál es este ácido? Bueno, sabemos que ácido es un hidrógeno, siempre va a ser un hidrógeno, ok. Sabemos que es un oxiácido, ok, entonces él tiene oxígeno y además tiene un no metal. Entonces la pregunta es, ¿cuál no metal tiene este ácido? Este X sería igual a ¿qué? ¿Cuál es el no metal que lo acompaña? ¿Cuál sería, Marcos, el no metal del ácido hipoyodoso? El cloro no, No, o yo. el yodo. ¿Ok? El yodo lo acompaña a él. ¿Ok? Entonces, en este tipo, digamos, de compuestos que se llaman oxianiones, eso es un oxiácido porque está formado por un oxianión. ¿Qué es un oxianión? Por ejemplo, ese compuesto es un oxianión, el sulfato. Un oxianión es
un anión, ¿ok? Que está formado por oxígeno y un no metal. Eso es lo que se conoce como un oxianión. Te repito, un oxianión es un anión, porque tiene carga negativa, en este caso tiene carga -2, y está formado por un oxígeno y por un no metal. ¿Ok? Entonces, los oxianiones que pues intercambian nombres, digamos, cuando forman un compuesto. Entonces, para el caso del yodo, el yodo tiene varios oxianiones. Tiene este, que es un yodo con 4 oxígenos, -1. Yodo con 3 oxígenos sigue siendo -1. Yodo con 2 oxígenos es -1. Y yodo con un oxígeno. O sea, tiene 4 oxianiones. Es decir, el yodo puede formar 4 oxianiones cuando se une al oxígeno. Entonces se puede unir a 4 oxígenos, a 3 oxígenos, a 2 oxígenos o a un oxígeno. ¿Ok? Y la carga siempre va a ser -1 de ese oxianión. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ni modo, hay que saber sobre memoria. Hay que saber cómo se llama este oxianión. ¿Ok? Entonces, este oxianión se llama periodato. ¿Ok? Ese se llama iodato, ese se llama iodito, ¿ok? Y ese se llama hipoiodito. O sea, eso, ni modo, de memoria. Hay que saberse su nomenclatura de ese oxianión y el nombre de ese oxianión. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los oxianiones. Ahora, ese oxianión tiene carga negativa. O sea, es un anión, por lo tanto, él se puede unir a un catión. Y uno de esos cationes al que él se puede unir es al hidrógeno. Y entonces, recordemos que el hidrógeno tiene carga, el ion hidrógeno, perdón, el catión hidrógeno tiene carga +1. Y se puede unir a cualquiera de ellos que tiene carga -1. Ok, entonces, si yo tomo este compuesto, este que está acá, este periodato, y simplemente vengo y se lo pego al hidrógeno. Entonces van a hacer, se une el hidrógeno con este señor. Como cada uno es 1, +1 y -1, pues intercambian sus estados de oxidación y no se colocan. ¿Ok? Entonces, este compuesto, comenzando por ahí, sabemos que es un ácido porque comienza con hidrógeno. Todo compuesto que comienza con hidrógeno es un ácido, a excepción unos que se llaman, no, de hecho no hay ninguna excepción. ¿Ok? La mayoría que ustedes vayan a ver con hidrógeno de primero es un ácido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama ese compuesto? ¿Ok? Se va a llamar ácido algo. ¿Ok? Entonces, bueno, en principio debería llamarse como ácido periodato. ¿Ok? Pues, ¿por qué? Porque tú tienes el hidrógeno que es un ácido y le tienes pegado un io 4 que es periodato. ¿Ok? Pero sabemos que no se llama ácido periodato. ¿Por qué? Porque a este periodato le sucede lo mismo que le sucede al azufre, al sulfuro cuando se pega el hidrógeno. El periodato, ¿ok? Cuando está pegado al hidrógeno, cambia su terminación o cambia su nombre. Es decir, el periodato es soltero. Cuando se une al hidrógeno, cambia su apellido, por decirlo así. Entonces, en ese caso de los oxianiones, las terminaciones varían de ato se intercambia con ico, ¿ok? Y ito con oso, ¿ok? Entonces, estas terminaciones que están aquí, ato e ico, son las terminaciones ato que está aquí y ico que está acá, son las terminaciones que ellos tienen como iones. Es decir, son las terminaciones que ellos tienen, por decirlo así, solteros. Entonces, cuando él se une al hidrógeno o se casa con el hidrógeno, si terminaba en ato, ahora va a pasar a terminar en ico. Es decir, él ya no se llama periodato cuando está pegado al hidrógeno, sino se llama periódico. ¿Ok? Entonces, este ácido que está acá se debería llamar ácido periódico. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí, Carolina? Para explicarle luego el ácido hipoyodoso. Sí, ya voy entendiendo, gracias. Entonces, ahora, obviamente es más complicado ir del nombre hacia el compuesto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este compuesto que tú dices, que es ácido hipoyodoso, ¿ok? Ácido hipoyodoso. ¿Ok? Entonces, tú sabes que es un ácido que comienza con H. ¿Ok? Tú sabes que tiene yodo. ¿Ok?
Y tú sabes que eso es un oxígeno, digamos que no lo sepas, bueno, que tiene un oxígeno. Entonces la pregunta es cuántos oxígenos tiene, la única pregunta que nos queda aquí, ¿ok? Si tiene 4, 3, 2 o 1. Ok. Y pollodoso, sabemos que es el nombre que ese oxianión adquirió cuando se unió al hidrógeno. Pero sabemos que él de forma soltera no se llama hipoyodoso. ¿Ok? Es decir, de forma soltera él no tiene esa terminación oso, sino ¿qué terminación tiene? Los demás, que no sea solo Carolina la que aporta, Hito. tiene la terminación ito, exactamente. Que el oso él lo adquirió porque se unió al hidrógeno, pero el soltero es su terminación ito. O sea, hipoyodoso debe provenir de quién? De hipoiodito. ¿Sí? Y no nos queda más que ir a buscar quién es hipoiodito, es ese señor que está acá. Entonces, el ácido es HIO. Sería el ácido hipoiodito. ¿Ok? Más o menos. Y termina así. Él se llama ácido hipoiodito. Bueno, no se llama ácido hipoiodito, se escribe HIO nada más. Y tengo que HIO. poner algo abajo. ¿Cómo qué? Así solamente, es que El no te hipoiodito entendí. solamente, el hipoiodito solamente, IO, es todo. Ok, es que la compu todo me lo manda mal, entonces por eso le Bueno, pregunto. depende a ver si estás escribiendo en minúscula o en mayúscula, no sé cómo lo estás haciendo. Pero a ver, tirártelo mal. A ver, ¿cómo se llama este compuesto para los demás también? Marco, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Justin, Tiffany y Marco, ¿cómo se llama? No sé, sería el oxonión, por ejemplo, iodito, sin el prefijo hipo porque es, bueno, no sé, no, perdón, es la segunda mayor valencia, entonces sería ato, entonces sería ácido, es que iódico, suena raro, ácido iódico. Ácido hialurónico. Ok. Entonces, sabemos que Profe, esto es el... Sí, dime. Justin. perdón, yo no estaba poniendo atención a lo que está diciendo porque es que estoy teniendo un problema con las asistencias. No me sale registrada ninguna de las asistencias a las sesiones. Entonces estoy mandando un correo y mandando en el foro de interacción. Porque digamos, si estuve presente en todas y no me sale ninguna registrada. Ok, está bien. Entonces, este compuesto tiene el hidrógeno como cation y todo lo demás que sobra es el anión. ¿Sí? Y carga -1. Entonces, lo que hay que saber, tal y como Tiffany lo aportaba, es este señor que está acá, este oxianión, ¿cómo se llama? Y hay que saber sobre memoria, entonces pues uno se lo aprende aquí más. Entonces sabemos que este oxianión es el iodato. ¿Ok? El solo soltero es iodato. ¿Ok? Pero ahora se unió al hidrógeno y sabemos que la terminación ato K pasa a ico. Y correctamente él ya no se llama ácido iodato, sino se llama ácido iódico. Tal y como Tiffany lo apuntaba ahí. ¿Ok? Ahí sí está más o menos claro, Carolina. Sí, muchas gracias. ¿Ok? ¿Otra duda? ¿Y Tiffany? Eh,
o Marco, si tienen alguna otra duda. O Carolina también. Carolina, dime Profe, alguna la otra. óxido de platino 3, ¿Cuál? la D, ¿Cuál, perdón? la D, la D, La- óxido de platino. óxido de platino 3, ¿ok? Entonces, óxido de platino 3. Entonces, recordemos que óxido significa oxígeno, ¿verdad? Entonces, lo primero que tú sabes es que ese compuesto lleva oxígeno. ¿Ok? Y además que ese compuesto lleva un metal que se llama platino. Y además tú sabes que esta oxidación tiene ese metal, porque ahí se lo está diciendo, platino 3. Es decir, él es más 3. ¿Ok? Ok, recordemos que la mayoría de los compuestos, o sea, la mayoría de los compuestos, tú escribes primero el catión, ¿ok? Y luego escribes el anión. Esa es la regla, ¿ok? Cuando tú escribes un compuesto, ¿ok? Entonces, si tú ves cuando nombramos un compuesto, iniciamos nombrándolo a la gran mayoría primero con el anión y por último el catión. Entonces, tú sabes que este, que es el primero que se nombra en el nombre, ¿ok? Es el anión. Y el último que se pronuncia es el catión. Entonces, ya teniendo eso presente, nada más tenés que escribirlo. Entonces, en este compuesto, ¿quién es el catión, Carolina? El nombre del anión, ¿verdad? ¿Quién es el catión en ese compuesto? Óxido de platino 3, ¿quién es el catión? El óxido, el óxido. Pero no entendiste lo que te expliqué, va de nuevo. En un compuesto químico, ¿ok? Cuando yo escribo el compuesto químico, aquí te voy a el compuesto químico más común, fluoruro de sodio, ¿ok? Este que está acá escrito de primero es el catión y este que está escrito aquí de segundo es el anión, ¿ok? Lo voy a nombrar, o sea, le voy a escribir el nombre. ¿Cómo lo escribo? Fluoruro de sodio. Entonces, lo que te acabo de explicar es que este primero, el primero que yo escribo en el nombre es el anión. Y el último que escribo en el nombre es el catión. ¿Lo ves? Entonces, el catión se escribe en el nombre de último, pero se coloca en la fórmula química de primero. Y el anión se escribe de primero en el nombre, pero se coloca de segundo en la fórmula química. Entonces, en este compuesto que tenemos arriba, óxido de platino, ¿ok? ¿Quién es el catión? El platino. El que escribo de último en el nombre. Platino 3. ¿Ok? Entonces, el catión es el platino 3. Entonces, cuando voy a escribir en la fórmula química, lo escribo de primero. Aquí lo voy a escribir. Platino, y él tiene un estado de oxidación más 3, porque ahí me está diciendo que él es más 3. ¿Ok? Y el anión, que escribo de segundo en la fórmula química, pero que va de primero cuando lo nombro, ¿quién es el anión en este caso? El óxido. Es el oxígeno, ¿ok? Es el oxígeno. Y el oxígeno tiene, bueno, es el óxido cuando él forma un ion, ¿ok? Y el oxígeno, el estado más común de valencia que tiene es -2, ¿ok? Es el más común que él tiene. Entonces, en este ejemplo en particular, pues tú tienes óxido de platino. Entonces ya identificaste que el platino es el catión y por eso lo escribes de primero, ¿ok? Y le pones arribita ahí el estado de oxidación que él tiene, que es más 3. Y el oxígeno, ¿ok? Es el catión, es el anión, perdón, y el estado más común es -2. Entonces tenés este compuesto. Platino más 3, oxígeno -2. Entonces, esos son los equipajes que ellos llevan. El platino lleva un equipaje de más 3 y el oxígeno lleva un equipaje de -2. ¿Ok? Entonces se van de paseo y se intercambian los equipajes.
uno lleva el equipaje del otro, ¿ok? Entonces, en los pies del platino, ¿qué voy a colocar yo? Un 2, que es el equipaje del oxígeno. Y en los pies del oxígeno, ¿qué voy a colocar? Un 3, que es el equipaje del platino. Entonces, este compuesto se escribiría de esa forma, ¿ok? PT2, oxígeno 3, óxido de platino 3. Ujú. Más o menos. Si no te quedó claro, lo vuelvo a repetir, ¿ok? No, sí, sí me quedó claro. ¿Algún Muchas otro? gracias. Mira, no sé si otros tienen preguntas, porque qué pena, solo Ah, yo. creo que nadie tiene pregunta, entonces está solo tú, entonces solo tú tienes, yo te contesto todas las que tú tengas. Para eso es la clase, para evacuar dudas. Profe, se me acaba de ocurrir una duda ahora con esto. Era porque una molécula es neutra, ¿no? Ujú. En la naturaleza, pero en este caso, por ejemplo, a veces uno pone, por ejemplo, el sulfato o, y uno sabe que es un ion y le pone la carga negativa, pero en este caso, por ejemplo, tenemos el platino, que es el metal, y el oxígeno, el no metal debería, no sé por qué no se pone, por ejemplo, una carga negativa en el compuesto y solo se considera así como para que las cargas en teoría se cancelen y quede como neutra la molécula. Y en otros casos no es así, como que queda la carga, ¿En qué? no sé. Porque digamos, las moléculas, como tú bien lo dices, son carga neutra, ¿ok? Y el ion tiene una carga, ¿ok? Y, o sea, el ion puede ser carga negativa o positiva. En este caso, que está acá en el óxido de platino que estamos viendo acá, ¿ok? Ese platino sí entiendes que es más 3, ¿verdad? Y ese oxígeno sí entiende que es menos 2. Eso sí lo tenés claro, ¿verdad? Sí, claro. Y también tenés claro que cuando ellos forman un compuesto, se toman la carga de uno, digamos, temporal. No es que pasa, sino que eh, se las toman prestadas, ¿ok? También tenés claro eso que se intercambian, ¿no? Bueno, eso yo no lo veía tan así. Yo, por ejemplo, me acordaba digamos, el oxígeno normalmente es -2 y después pensaba en el número de oxidación de la otra y creo que es por eso tal vez el error ahí. Bueno, ahí, digamos, el número de oxidación del platino está claro porque es, porque te lo dice el nombre, óxido de platino Claro, 3. sí, pero ya en la Escucha. búsqueda viste que a veces me cuesta más porque si uno no se memoriza, por decirlo de alguna manera, el número de oxidación, me equivoco. Por suerte, digamos, ya te Sí, dice el luego número algunos ni modo, de oxidación y ya lo tenés. algunos números de oxidación habrá que, pero es sencillo, ya, cuando ya estemos en clase, todos los de grupo uno son más uno, grupo 2 más 2, grupo 3 más 3, es fácil, ¿ok? Para algunos que se va a ir memorizando de camino, ¿ok? Entonces, en el caso, esta molécula tiene que ser una molécula neutra, es decir, que la suma de sus cargas tiene que ser cero, ¿ok? Entonces, varias formas de verlo. ¿Ok? ¿Cuántos platinos tienes tú acá, en esta molécula? Dos. Dos platinos, ¿ok? Entonces, tienes aquí un platino con carga más 2 y otro platino con carga más 2. Y tenés tres oxígenos. ¿Ok? Sí, Perdón, no carga más 2 los platinos, carga más 3. Un platino con carga más 3 y un platino con carga más 3, ¿verdad? Porque es platino 3, es esa carga que está acá. Que claro. la carga no es la carga no es lo que está en los pies. Bueno, o sea, lo que está en los pies no es lo que está en los pies del platino es un 2, pero eso no quiere decir que la carga del platino sea 2. Más bien, la carga del platino es lo que está en los pies del oxígeno, porque el platino se lo dio. ¿Estamos claros? Claro, sería +6 en este caso, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Y tú tenés cuántos oxígenos? Uno, dos, tres oxígenos. ¿Y cada oxígeno tiene carga de qué? -2. De menos dos. Menos dos, Y menos dos, sería menos dos. -6 también, y ahí quedaría neutra la molécula. Y ahí quedaría neutro la molécula. Esa es una forma larga de verla. La otra forma más fácil de verla es que yo siempre le digo a los estudiantes, pongan la carga que tiene el elemento en el compuesto. Es decir, este platino es más 3, ¿ok? Y este oxígeno es menos 2. La carga de ellos sigue siendo la misma, nunca se va a quitar. Simplemente que se Claro. intercambian temporalmente, pero la carga sigue siendo ellos. Entonces, eh, ¿dónde estamos? Sí, platino 3.
Estoy viendo un error para ver ahorita. Si me falta un óxido de platino 3, aquí es el oxígeno. Sí, exactamente. Entonces, este 2 por 3 más 6. Es decir, es toda la carga que aportan los platinos. ¿Ok? Bueno, Y 3 por menos 2 menos 6. Toda la carga que aportan los oxígenos. Entonces al final queda 0. Lo mismo que hice antes. ¿Ok? ok. Y ahora tienes la otra que tú me dijiste, un ion, que este sulfato que está acá, por ejemplo, él es menos 2. Es decir, la carga de ese ion, un ion tiene carga. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la carga del azufre? O cuál es la carga de cada uno de los átomos que está ahí, que es lo más complicado, digamos. Entonces, de eso nosotros sabemos que el oxígeno, para efectos nuestros, va a trabajar casi siempre con menos 2. ¿Ok? Casi siempre con menos 2. Es lo más común. Entonces, tú sabes que este oxigenito que está acá, él es menos 2. Bueno, la Ujú. pregunta es, ¿qué carga tiene este azufre? Esa sería la pregunta. Yo, si veo la fórmula así, diría que tiene, no sé si es correcto, porque tendría que quedar con dos cargas negativas, entonces en teoría Ujú. ganó. Bueno, sí, ganó electrones. Podría ser, es carga más 6 y ganó 2 electrones más 8. Podría ser algo así, no sé. Es que No, me dijiste 2 o es más 6 o secreto. más. Decídete por una. Pero estás bien, o sea, estás bien. O sea, Sí, como es tú lo que, dices, está bien. Por ejemplo, voy a retomar el ejemplo anterior que teníamos y te va a quedar súper claro. Teníamos este ejemplo. Platino, que es carga más 3, oxígeno, que es carga menos 2, intercambio. Teníamos este ejemplo acá. ¿Ok? Esta, la suma de las cargas tiene que ser igual a 0, porque es una molécula neutra. ¿Ok? Entonces yo comienzo a sumar las cargas de forma individual. Entonces, ¿cómo lo digo yo? Bueno, yo tengo, ¿cuántos átomos de platino tengo? 2 átomos de platino. Y cada uno tiene carga más 3. Listo, ese es mi cation. Le sumo ahora el anión. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3 oxígenos, todos con carga menos 2. Y esto me da más 6, ¿ok? Más menos 6. Y esto es igual a 0. ¿Ok? Eso sí lo tenemos muy claro. Que cuando voy al sulfato, ¿ok? Cuando voy al sulfato, entonces, cuando voy al sulfato, yo sé que la suma de las cargas tiene que ser menos 2. Porque ya él me dice que él quiere una carga menos 2. O sea, aquí, ok, después del igual tiene que darme un menos 2. ¿Ok? ok, Entonces, tú dices que tenés un átomo de azufre. ¿Ok? Nada más. Por una carga que no sabes cuánto es, le vas a poner como X. Más, tenés 4 átomos de oxígeno y la carga más común del oxígeno es menos 2. Es lo que tenés ahí planteado. Entonces, aquí tenés 1 por XX, 4 por menos 2, eso es menos 8 y todo eso es igual a menos 2. ¿Ok? ok, Ese menos 8 pasa al otro lado positivo, ¿cierto? Está negativo, pasa sí, al otro lado positivo. Entonces ahí tendríamos menos 2 más 8. X es igual a más 6, 6. Entonces tú vienes y colocas este más 6 acá y sabes ok, que este oxígeno es menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Menos 8 más 6 te da la carga que es bueno, menos 2. bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. Eso es Y de lo una más. cosa, Ujú. Dime. perdón, que por ejemplo, aquí uno se da cuenta, no sé si es ya después otros temas, por ejemplo, la electronegatividad, pero por ejemplo, uno sabe aquí que el sulfato es un ion, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el óxido de platino 3, si no me equivoco? Que uno sabe que digamos que es una molécula neutra y no es como un anión por ahí, por ejemplo, o un cation. Es como, no sé si tiene que ver con otras cosas ya, como electronegatividad o algo así. Eh, no te comprendo mucho la pregunta, digamos. O sea, o sea, realmente sería más electronegativo el ion. O sea, quien esté cargado negativamente es más electronegativo. Es decir, tiene más capacidad de atraer hacia él
cargas opuestas. ¿Ok? Es decir, que si tú tienes, por decirlo así, óxido de platino y tienes un ion, ese ion es más electronegativo porque está cargado negativamente y tiene más capacidad de atraer cationes, en este caso, cargas positivas. Claro, entonces en este caso, por ejemplo, pues yo diría, bueno, que el platino es, pues está en este caso es un metal y un no metal. Yo diría, no, me confundo a veces como esto no es un ion, no, esto es un enlace covalente polar, a veces ese tipo de cosas me enredan un poco. Como el sulfato, por ejemplo, son dos no metales, pero es un ion. Sí, Entonces, exactamente. Sí, ya yo te entiendo tu pregunta, que sí, eso es una buena pregunta, es una buena observación. O sea, tú tienes el sulfato, ¿cierto? ¿Ok? ¿Verdad? O sea, toda molécula neutra está formada por un cation y un anión. Toda molécula neutra. ¿Ok? Pero da la casualidad que este sulfato, ¿ok? Que es, y sabemos que él es un anión, ¿verdad? Está cargado negativamente. Pero ni modo, este sulfato, también Tiffany, tendrá que estar formado por alguien que esté actuando como cation y que alguien que esté actuando como anión. Cuando ellos se mezclan, quedan cargados negativos. Entonces, es decir, como que tengo un cation y un anión mezclados y la mezcla de ellos me da un anión, prevalece el anión. Entonces, si tú ves acá, claro, esos son dos no metales. El oxígeno es un no metal y el azufre es un no metal. ¿Ok? Pero no es una molécula, por eso no usamos los nombres de stock o estequiométricos para ellos, sino que le damos un nombre específico. Pero tú sabes aquí que en este cation, este signo que está acá, por ejemplo, tú sabes en este cation que él, en este anión, tú sabes que este va a estar actuando, podríamos ponerlo entre comillas, como un cation, porque él es +6 y este señor aquí es -2. ¿Ok? Porque siempre, digamos, cuando tú unes dos cosas, dos átomos que forman un compuesto o un cation o un anión, uno tiene que venir con carga negativa y otro con carga positiva. Si no, no se puede dar, porque es un principio físico. Cargas opuestas se juntan. ¿Ok? Entonces, sí, eso puede confundir. Bueno, pero no. puede Dime, es que se te me pierde, se te va si vienes en conexión, no está buena. Dime otra vez. Se me fue Tiffany del todo, ok, creo que se fue yo, ok. Que mientras Tiffany vuelve, ¿quién? ¿Alguna otra duda? Carolina, ¿tú me escuchas, sí? No fui yo quien se fue, que fue Tiffany. Sí, sí te escucho. Vamos a esperar si ella vuelve a conectarse. Bueno, entonces aprovecho Oh, yo. se aprovecha, dime, para eso estamos. La diapositiva 22, otra vez. La J no Ay, la sé. perdona que me salí de la sesión, hubo como un Ya volvió, problema. ya volvió Tiffany, creo. El audio. Sí, Nada sí, más, continúa. claro, terminamos con Tiffany nada más para... Sí, sí, no hay problema, gracias, más bien. Dime, Tiffany, entonces ahí, en ese anión, digamos, que está cargado negativamente por fuerza, si usted tiene dos elementos juntos, uno tendrá que poner su carga positiva y el otro su carga negativa. ¿Ok? Sí, ahora sí lo escucho. ¿Te queda tu duda más o menos clara? Sí, no sé si podría repetir un poco lo de anterior, que justo se me salió de la sesión porque como que el audio está dando problema y se me salió, entonces no sé si podría repetir la parte antes de anterior a esta que no escuché muy bien. Ok, entonces, tú tienes este sulfato, ¿verdad? Entonces, tú Okay. sabes de antemano que él es, que sabes de memoria, que es un ion, que es un anión con carga negativa, carga -2. Entonces, lo que te decía es que si tú tienes un compuesto como cloruro de sodio, ¿ok? Ese compuesto es neutro, ¿ok? Porque este sodio es +1 y ese cloruro es -1, ¿ok? Y este sodio actúa como cation y ese cloro actúa como anión, ¿ok? En este caso, el sulfato, ¿ok? Es carga -2 y tú sabes que él es un anión. Pero lo que te digo es que aunque él sea un anión y está formado por, claro, está formado por dos no metales, ¿ok?
Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no usamos bueno, se llama tetraoxígeno de monosulfuro? ¿Ok? Que simplemente no lo hacemos porque esto de los tetra y del stock es para compuestos, no es para iones o cationes. ¿Ok? Ah, No ok. es para, no es para aniones. Entonces, eso es un anión, simplemente tiene un nombre propio. ¿Ok? Y lo que te decía que el hecho que un azufre esté pegado a un oxígeno, ¿ok? Que realmente, bueno, eso lo veremos más adelante, es un azufre que está pegado a cuatro oxígenos, ese es el compuesto, más o menos así. Y cada uno de esos azufres tiene carga -2, -2, -2, y este azufre viene con carga +6. Es decir, Pero, en un compuesto químico, ya sea una molécula, un ion o un cation, siempre tendrá que haber alguien cargado positivamente y alguien cargado negativamente. Es un principio físico que le decía, carga opuesta se atrae con carga negativa. Entonces, en este caso, bueno, usted dice, bueno, profe, ¿por qué el oxígeno es -2? Bueno, porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el azufre. Entonces, el oxígeno va a llevar la carga negativa, que era algo de lo que tú mencionabas. ¿Ok? Entonces, por eso este oxígeno es -2. Entonces, como el oxígeno es, quien sea más electronegativo quiere decir que es el que va a prevalecer actuando con carga negativa. Y este azufre, pues, tendrá que aceptar ser un cation con carga positiva +6. Entonces, en esta combinación de un cation y un anión, se genera un anión también. ¿Ok? Entonces, lo importante es que en aniones o sea, en iones con carga, en iones poliatómicos como esos oxianiones, alguien tendrá que ser positivo y alguien tendrá que ser negativo. La suma de las cargas da negativo. Y la suma de las cargas podría dar positivo también. Qué sé yo, como ese compuesto que está acá, como el ion amonio, NH4, él es +1. ¿Ok? Ese compuesto es +1. ¿Ok? ah, Entonces ahí igual, digamos, la suma de las cargas tendría que dar eh, lo que ahí corresponde. ¿Ok? Y este hidrógeno aquí es más, digamos, él actúa como -1, de las pocas veces que él actúa como -1, entonces él es -4, y este oxígeno es +5, entonces +5 +4 te da +1. ¿Ok? ok. Tú estás conmigo, de hecho, en el curso, para ver. Yo estoy creo que con otra profesora, creo que en el curso, pero no sé. Entonces, Voy a otro horario. Rodríguez Quiroz, te veo matriculada conmigo en este momento. Ah, qué raro, debe ser que apareció así porque me uní a esta clase de consulta. Que hice sesión especial, entonces no sé, No, parece tú vas como. a llevar fundamentos de química en horario de Ah, lunes. ya, sí, sí. Tú estás Disculpe. conmigo en la clase, yo voy a darte Sí, discurso. sí, voy a estar en química general. No, fundamentos de química Ah, llevas tú. fundamentos. Estás en mi Sí, clase los lunes, los jueves y los viernes. No, lunes, miércoles y lunes, martes y viernes, no me acuerdo ahorita. Ok, sí. esto voy a ver en clases, ok. Ok, Caro, dime, ¿cuál era? ¿Usted no da introducción a la química No, no voy general? a dar ese curso, no, no, pero No, no sé. introducción, no. ¿Tú eres de química industrial, Caro? De Bet. ¿De veterinaria? Ah, sí, ese curso, no sé quién lo va a dar, no sé. Ujú. Eh, Ya. sí, no sé quién da ese curso ahorita para ver quién se lo asignaron. Ah, sí, creo que lo van a profesor que se llama Vanessa Wagnerello. Ella es muy buena, Vanessa, creo que lo va Vanessa, sí. Ok, Bueno, mm, es muy buena sí, no me amiga. fijé. Ok, ¿cuál era la otra duda que tenías? Bueno, son muchas. Vamos a ver. La J de la 22. Y también quería hacer una pregunta, digamos, con respecto. Ay, ya se me fue. Creo que la O, la P, digamos, ¿cómo hace uno para diferenciar a veces cuando, digamos, un ejemplo, ahorita usted dijo que los que empiezan con hidrógeno son ácidos, entonces es un Ajá. buen tip. Pero digamos, a veces al ver todo junto, así, a mí se me confunde. Ok, ¿qué es Como todo la junto? O con la Q, así, como para ir diferenciando. No Veamos sé ese, si. ese compuesto que está aquí, por ejemplo. Cu, cobre, ok, paréntesis, H2, PO4, cierra paréntesis, 2. ¿Ok? Entonces, recordemos que un compuesto está formado por un cation y un anión. ¿Ok? Un cation,
pegado a un anión. ¿Ok? Y este cation, jóvenes, este cation siempre va a ser el primer elemento que aparezca en la fórmula química. El primer elemento que aparezca va a ser el cation y todo lo demás, ¿ok? Va a ser el anión. Todo lo demás que queda va a ser el anión. ¿Ok? Dicho eso, en ese compuesto que tengo ahí escrito, ¿quién es el cation? Tiffany, El Marco. cobre. El cobre. El primero que aparece es el cation. En la mayoría de los compuestos, en todos diría yo. Entonces, este señor, yo agarro esta molécula y la parto acá exactamente, tas, ahí la partí. Este señor es el cation. Mi cation es el cobre. Generalmente el cation va a ser un metal. ¿Ok? Ahora, además de la información, todo lo demás que sobra tiene que ser el anión. Entonces, todo lo demás que sobra, ¿quién es? Que todo lo demás que sobra es ese compuesto. H2PO4. Porque el 2 que está fuera de paréntesis no es parte de ese anión, digamos, ¿ok? Ese 2 es porque proviene de alguien, ¿ok? Entonces, este señor, ahorita lo que tenemos que investigar es que tiene una carga negativa de cuánto. Es lo que nos toca investigar, ¿ok? Pero ese compuesto que sobra, ese es el anión. Tan fácil como eso. Ahora sí, ese cobre que está escrito en esa fórmula química, ¿qué carga tiene ese cobre? No tengo que saber la memoria. Yo viendo la molécula, yo puedo saber qué carga tiene. ¿Qué carga tiene? Más 2. Más 2. ¿Por qué dice que tiene más 2? Porque si tú ves en los pies del anión, o sea, después del paréntesis en los pies yo le puse un 2 y ese 2 tiene que indicar que es un 2 que proviene de la carga del cobre. Él es más 2. ¿Ok? Y el cobre no tiene nada en sus pies. Quiere decir que todo ese anión que yo aparte tiene que ser en menos 1. ¿Ok? Entonces, este compuesto en particular está formado por cobre más 2, ¿ok? Y un anión, ¿ok? O en este caso un oxianión, no es ni un oxianión, porque además tiene un hidrógeno, ¿ok? Por un anión que es carga menos 1. Y se unieron y formaron el compuesto. ¿Ok? Entonces, ese oxianión se puede llamar de varias formas. Entonces, ese es uno de los compuestos más difíciles de nombrar, ¿ok? Entonces, yo sé que él es un compuesto iónico. ¿Por qué sé que es un compuesto iónico? Porque está formado por un metal y, digamos, un anión que en su mayoría está formado por no metales, por oxígeno y por fósforo. ¿Ok? Entonces, como es un compuesto iónico, yo lo nombro común y corriente, como nombro el cloruro de sodio. ¿Ok? Dime, Tiffany. Ese sería como el caso de yodo y el oxígeno. Tenemos el fosfato y se le añade creo que el hidrógeno y sería ácido fosfórico, creo yo. Sí, ácido fosfórico de cobre 2, creo. Así sería el Ahorita compuesto. lo vemos ese. Es el que sigue, de hecho, es el ejemplo que está. ¿Ok? Es el ejemplo que... No, sí, ese es el que estamos viendo. ¿Ok? Ojo a eso, Tiffany, nada más. ¿Ok? El ácido fosfórico, voy a volverme ahí. ¿Ok? El ácido fosfórico lo vamos a escribir. Ácido fosfórico. ¿Ok? Esto sabemos que es un oxiácido. Comienza con hidrógeno porque tiene un ácido. Tiene un metal. ¿Cuál es el metal que tiene este ácido, Tiffany? Eh, Tiene el fósforo. ¿Ok? El no metal, ¿verdad? Y como es un sí, oxiácido, tiene cierta cantidad de oxígenos, que no sé cuánto es. Ahora sí. Sabemos que este fosfórico no es el nombre de él cuando está soltero. El nombre de él cuando está soltero, ¿cómo es? fosfato. Completo, fosfato, ¿cierto? Fosfato, sí. ¿Ok? Ujú. Y sabemos que el fosfato es PO4 estado -3. O sea, cuando yo escribo el ácido fosfórico, lo escribo, tengo el hidrógeno, que es +1, y viene este fosfato que es -3. Se toman las cargas prestadas. Entonces, este hidrógeno tiene un 3 que es la carga del fosfato, y este fosfato pues tiene un 1 que no se pone. Este es mi ácido fosfórico. Ok, ¿Ok? bien. En el ejemplo que estamos viendo, tenemos el siguiente anión. Tengo este anión, H2PO4, y habíamos dicho que es -1. Véalo acá. Ah, ahí cambia, claro. Ese es el que se hace, no sé qué se me hizo, me borró, pero es ese que está acá, H2PO4 -1. Entonces la pregunta es,
Ok. ¿Qué es este? Realmente este anión proviene de este ácido. De ahí proviene él. Más o menos así. Tú tienes este ácido fosfórico, ¿ok? Y lo que pasó con este ácido fosfórico es que él perdió un hidrógeno, ¿ok? Claro, se oxidó. Ah, perdón, es que de Se le emoción, fue ¿no? un hidrógeno, pan, se le fue, ¿ok? Entonces, y ahora es H2PO4. Y vea que por qué quedó ahí cargado -1, porque el hidrógeno es positivo +1, ¿ok? Entonces él perdió +1 y quedó -1. ¿Ok? Ok, Entonces, ese señor no se llama ácido fosfórico, ¿verdad? El que se llama ácido fosfórico es este que está acá. Él ok, recibirá otro nombre. Realmente tú lo bien, puedes llamar, tiene un nombre específico, pero tú lo puedes llamar de esta forma. Fosfato, porque este sigue siendo fosfato, diácido, o dihidrógeno, dos hidrógenos. Fosfato diácido, ¿ok? Porque este es fosfato diácido, ¿ok? Entonces, cuando yo voy a nombrar este compuesto, que está acá, que es el que estamos viendo, sé que este, ni modo hay que saber eso de memoria, es muy fácil también. O sea, él es un anión y yo siempre cuando comienzo nombrando algo, ¿ok? Comienzo por lo último que se escribe. Entonces, igual yo podría aquí otra vez volver a partir de esta molécula acá, ¿ok? Entonces, este señor por fuerza tendrá que estar cargado positivamente y lo demás negativo, ¿ok? Pero la partí con la eh, sencilla razón de nombrarlo, o sea, lo parto. El primero que queda solo va a actuar en este caso como catión y todo lo demás como anión. Y cuando ok, nombre un compuesto, comienzo nombrándolo siempre con el anión de primero. Entonces, el anión, ¿quién es? Fosfato. Y lo demás, dos hidrógenos, fosfato, diácido o dos hidrógenos, como tú quieras. Así se llama ese anión que está ahí. Ahora sí, ¿cómo se llama el compuesto que está arriba? Que es el compuesto que a mí me interesa. ¿Cómo lo llamaríamos? fosfato diácido de cobre 2. ¿Sí? Exactamente. Comienzo con el anión y sé que el anión se llama fosfato de ácido. ¿Ok? ¿Ok? Fosfato diácido. Hasta ahí el anión, como decir cloruro de. Solo que ese cloruro es fosfato diácido de el anión, mi cation, de cobre, y sé que ese cobre es 2. Y tengo que especificarlo porque el cobre es +1 o +2. ¿Ok? Estos son de los más complejos de nombrar. ¿Ok? Más o Sí, menos, claro, esto pero estos son de los más complejos. sí. Veamos este otro que está ahí mismo, por ejemplo, de los que están ahí parecidos. Es este que está acá. Ese que está acá. NHCO3. ¿Bien? Parto la molécula después del primer elemento. TAS, la partí. Este primer elemento es el catión. Listo. ¿Ok? Todo lo demás que queda es el anión. ¿Ok? Ese anión que queda, ¿ok? ¿Qué carga tiene? +1, Em, -2, +1, +2. ¿Qué carga tiene? em, Viendo la eh, molécula uno sabe qué carga tiene ahí. ¿Qué tienen los pies el sodio? Nada. más 2, perdón, o no, no, para, no En los pies sé. del sodio, ¿qué hay cuando yo escribí el compuesto? Ahí hay uno, no hay nada como No hay nada, dijiste. entonces quiere decir que debería haber un 1. ¿Ese uno Ok, de quién proviene? De ese de, anión. de ese avión, sí. De ese anión, que no me le sé el nombre por Ujú. ahora, digamos. ¿Ok? Y yo sé que si el uno proviene de ahí, entonces ese anión tiene que ser -1. ¿Ok? Ok, Y ese sodio, pues ese es el grupo uno, ya uno se lo va a ir aprendiendo que todos los del grupo uno son +1. Entonces, ese sodio es +1. ¿Ok? Listo. Ahora, lo que hay que ver es cómo se llama cómo podríamos llamar nosotros este anión. Pues ahí ni modo, hay que aprender eso de memoria. O sea, yo sé que ese CO3 se llama carbonato. ¿Ok? Entonces, yo lo puedo nombrar de la siguiente forma. Carbonato tiene un hidrógeno, carbonato ácido. ¿Ok? O el nombre más común que todos conocemos de él es bicarbonato. ¿Ok? Es un nombre que él recibe, como el carbonato es el que utilizamos para casi todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama este compuesto?
¿Cómo lo llamarían? Sería bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio o carbonato ácido de sodio. Ok. Y entonces, para uno darse cuenta si es uno escribe como con el ácido o como el anterior que vos explicaste que era con diácido, uno tiene que eso sabérselo, ¿no? Como Es saber por si la es. cantidad de hidrógenos que tiene, vean. La cantidad de hidrógenos. El otro compuesto era así. Ok. El otro compuesto era, o es, cobre, H2PO4, 2. Este 2 es el di que yo utilicé. Si fueron 3, fosfato triácido. Si fueron 4, fosfato tetraácido, fosfato pentácido. Ahí nos vamos. Ah, ok. Gracias. Justo. Ok. Claro, más o menos. O más que menos. No, ahí voy entendiendo. Entonces, ese queda con carbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, nombre común, o carbonato ácido de sodio. Bien, tenemos que el carbonato de sodio es este. ¿Cómo escribes el Ujú. carbonato de sodio, por cierto? Carbonato de sodio. Carbonato de sodio. ¿Ok? Entonces, el compuesto primero es el catión, luego el anión. ¿Ok? La fórmula química del compuesto. Cuando escribo el nombre, lo último que yo escribo es el anión. Perdón, es el Ujú. catión. Entonces yo sé que en este caso el catión es el sodio. ¿Ok? Y el anión es el carbonato. Entonces tengo que saberme de memoria el carbonato, ni modo. El carbonato es CO3. Y además, ese carbonato tiene carga -2. Entonces, cuando yo formo el carbonato de sodio, yo estoy uniendo un sodio y un carbonato -2. Entonces, sodio, catión, lo pongo de primero en la fórmula química, seguido del anión. Ese sodio es siempre +1, grupo +1, entonces le pongo la carga arriba +1 para vérsela. Y ese carbonato yo sé que es carga -2. Entonces, esa carga del carbonato, temporalmente, le lleva la maleta al sodio. Entonces, S2 pasa a los pies del sodio, ¿ok? Y el carbonato, pues tiene uno que no se pone. Y así se escribe la fórmula correcta de carbonato de sodio, ¿ok? Este no es carbonato de sodio porque aquí ya tiene un hidrógeno, que se llama carbonato ácido del hidrógeno, carbonato ácido de sodio. ¿Ok? Sí, la nomenclatura pues no es un tema fácil, es un tema que pues obviamente vemos hasta 4 clases antes de ver nomenclatura, porque hay que manejar muchos conceptos, nombres, estados, cargas, pero bueno, así es como está diseñado este cursillo introductorio. ¿Qué más? Aprovechemos una más para no cansarlos mucho, para no desgastarnos. Sabe que no les voy a... Yo necesito ver, por ejemplo, dónde me pusieron mi código de asistencia, pero no lo tengo. Ahora lo ando buscando. Profe, la J, La J, tú me has preguntado la J, la J, la J. la que trae mercurio. Ok. Ese compuesto que está ahí, Hg, hidrógeno 2. Vea que en la mayoría de los compuestos, en la gran mayoría, el hidrógeno siempre, casi siempre va de primero. Es muy poco común, digamos, ver el hidrógeno de último. Es decir, el hidrógeno, la carga más común del hidrógeno es que él sea +1. Es decir, el hidrógeno, él prefiere actuar como catión siempre. ¿Ok? En este compuesto que está a cargo, nunca olvides eso que te escribo. Tú partes la molécula a la mitad y el primero es el catión. ¿Ok? Y lo que queda además es el anión. Entonces quiere decir que en este caso es un caso raro, extraño, donde el hidrógeno está actuando como anión. ¿Y eso qué implica? Que el hidrógeno en ese caso tiene carga negativa, porque es un anión. ¿Ok? Entonces, y ni modo, ahí el hidrógeno es negativo. Y el mercurio, pues es el metal. Entonces te pregunto, claro, ¿el mercurio qué carga tiene en ese compuesto? ¿Cuál es la carga de +1, +2, +3, -1, -2?
¿Cuál sería? Las dos. Sería más 2 porque en los pies del hidrógeno hay un más 2 que realmente es la carga del mercurio. Entonces, ese mercurio es más 2. ¿Y ese hidrógeno es? -1. Menos 1, muy bien. Entonces 2 por menos 1 menos 2, menos 2 más 2, 0. ¿Ok? Ahora, entonces ya eso estamos claros con eso. Entonces, cuando el hidrógeno actúa como anión, ¿ok? Recibe el nombre de hidruro. Cuando el hidrógeno actúa como anión, recibe el nombre de hidruro. ¿Ok? Y lo nombramos como cualquier otro compuesto, como llamar cloruro de sodio. Comenzamos con el anión. Entonces, en este caso, el anión es el hidrógeno. El compuesto no se llama hidrógeno de mercurio 2, sino se llama hidruro de mercurio. En este caso, es 2. ¿Ok? De las pocas excepciones donde el hidrógeno cargado negativamente actúa como un anión. Entonces, el nombre que recibe el compuesto son hidruros. ¿Ok? Ujú. Son hidruros en ese caso. Y aprovechemos para una más. Para más, todavía tenemos un para no cansar. Dime, Tiffany. La consulta, cuando, por ejemplo, el oxígeno tiene, creo que, no me acuerdo la carga exacta, pero era como los peróxidos y los De los peróxidos más que óxidos. todo. Sí, los Si los peróxidos más que todo. óxidos son los que tienen, o tiene que necesariamente ser un metal por la oxidación-reducción o no, y si el peróxido solo los tiene que ser con un oxígeno con un no metal o no es así, uno No, no. puede ser con, puede haber peróxido de sodio, por ejemplo, este que está acá. Los peróxidos es cuando el oxígeno no tiene carga, por ejemplo, -2. ¿Ok? Por ejemplo, este hidrógeno aquí es +1, que entonces la suma de esas cargas tiene que ser +2, ¿cierto? Cierto. Entonces, ese oxígeno por fuerza, ese oxígeno que acompaña el hidrógeno, ¿qué carga es? -1. -1. En los peróxidos son los pocos casos donde el oxígeno utiliza su carga de -1. Inclusive hasta de 0,5 algunas veces, en peróxidos. Wow. Ok. ¿Ok? Que son muy Bien. reactivos al aire. Por ejemplo, un peróxido muy violento al aire, se expone al aire, puede explotar. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y por qué se da? Bueno, porque el oxígeno está con una carga que no es la común de él, es muy inestable, prefiere ser oxígeno rápidamente. Entonces se descompone rápidamente para formar oxígeno. Por eso son ellos muy violentos. Ok. Bueno, muchas gracias. Claro, una más. La J, por favor. La J, ¿cuál será la J? Ya te estoy diciendo. Yo aquí iba a buscar la J. La J. Estoy, la J. Yo en la número 22 o la 23. Ácido carbónico. 22. Ajá. La 22. Sí. Sí, creí que habíamos hecho la J. No, no tiene nada. Lo que habíamos hecho fue la P. Está viendo el revés. La J es esto. Mercurio. Y viene este PRO y un 2. Ok. ¿Quién es el catión? En este compuesto. Mercurio. El El primero, mercurio. Mercurio. Listo. ¿Qué carga tiene el mercurio? 2 más 2. +2. Listo. Entonces yo partí la molécula. ¿Qué me quedó? Ese señor, que no me le sé el nombre por ahora. BRO. No, todo lo demás que me quedó. Entonces yo sé que él es el anión. ¿Qué carga tiene ese anión? Igual, más 2, no. Ah, no, tiene que ser Son- negativo. Tiene que ser negativo, pero no puede ser Ujú. +2. No puede ser -2. Sí. O sea, yo no tengo que saberme la de memoria. Yo veo el compuesto y veo qué hay en los pies de cada persona y yo ya tengo que saber la carga. En los dos. Ujú. ¿Cómo sabes que, o sea, cómo sabes que el mercurio es +2? ¿Cómo lo descifraste? Por el 2 de abajo. De- Igualmente de- la tabla L es más 2. ajá. ¿Y el mercurio que tiene en los pies? Un 1. Nada, no tiene nada, entonces es un 1. Entonces aquí dice que este señor es -1. ¿Ok? -1. Ajá. Y ya tenemos identificado el anión, BRO-1, y la otra es que hay que saberse el nombre de ese anión, ni modo, por fuerza. ¿Ok? Ujú. Entonces el bromo puede combinarse con 4 oxígenos
con 3 oxígenos, con 2 oxígenos y con un oxígeno. Y este se llama perbromato, bromato, bromito, y ese se llama hipobromito. Hay que saber su memoria. Hipobromito. Es decir, este anión se llama hipobromito. ¿Ok? Cuando él está soltero. ¿Ok? Bueno, de hecho, él cuando se casa con el hidrógeno es la única razón que él cambia su apellido. ¿Ok? De hipobromito a hipobromoso, ácido hipobromoso. Pero da la casualidad que él no está casado con el hidrógeno aquí, sino está casado con el mercurio. Entonces él mantiene su nombre como tal. ¿Ok? Hipobromito. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? Hipobromito. Ácido hipobromito. No, No es hipobromito ningún ácido. por eso, hipobromito de mercurio. Hipobromito de mercurio. ¿Y casi la tiene buena? 2. 2. El mercurio es más 1 y más 2. Hipobromito de mercurio 2, exactamente. Pero ya estás mejor que cuando iniciamos. Ya estás comprendiendo mucho mejor. El tema es muy complicado. El tema es complicado. Si no tienes buenas bases de cole, obviamente es complicado. Pero vas a ver que te va a ir muy bien. ¿Ok? Aprende rápido. Ok, jóvenes, si no hay ninguna duda más, para no cansarlos tanto, lo dejo hasta acá o tenemos chance para una más, por lo menos. Es un tema de repasar, de estudiar. Y lo que queremos tener es la asistencia, pues, ¿dónde me la agarro? Y yo perdí el chat. Si no, lo que voy a hacer es apuntar los nombres de ustedes. Ahorita lo que voy a hacer es... Déjenme ver si encuentro el código de asistencia. Que no sé si habían mantenido el mismo código. Voy a darles el mismo código que en principio estaba para el jueves. ¿Ok? Que posiblemente se haya mantenido ese código. Si no, déjenme aquí nada más tomar un pantallazo a los que están en este momento conmigo. Para ver quiénes son los que están conectados conmigo, para aquello que el código no sea correcto, y luego yo coordino para que se les ponga la asistencia. Entonces, Yo soy Robaina, es que ahí no sale. pues tengo a Carolina. ¿Qué apellido, Carolina? Robaina. Robaina. ¿El segundo apellido? Agüero. Robaina, Agüero, Ana Carolina. Ujú. Luego tengo a Justin Díaz. Está en otras, dice, pero aquí está. Justin Díaz. Estoy aquí, estoy allá, estoy en las dos. Está partido en dos, ok. Luego tengo a Tiffany Rodríguez. Y creo que hay otro que está, el Marco, no sé si está en alma o en espíritu, pero vamos a ver. Este es Marco Álvarez Jiménez. Y, y Marco Álvarez Jiménez. Yo voy a buscar el código viejo, jóvenes, a ver. Entonces, me imagino que debe ser el mismo código, es un hecho. Equipos. Te prepara, archivos, horarios y códigos, horario de sesiones. Y estamos febrero, jueves. Jueves de 3 a 5. Ok, en principio tengo este código. REQ 2409. Tal vez alguien puede intentar ponerlo, a ver si se lo permite. Me hacen el favor. REQ 2409. Tal vez intenten ahí, meterlo. Me dicen si se los acepta o no. O tienen que meterlo después de una hora, ¿cómo es la cosa? Sí, no sé, a mí no me parece como para registrar la asistencia, no me sale el botón Creo que tampoco. es después de la sesión, ¿verdad? Me parece.
Sí, no sé cómo es eso, estarlo activando. Pero ya lo ha hecho en otras sesiones, ¿no? Sí, y ellas, imagino que el profesor le pone la hora que quiere que se cierre o algo así, pero no sé cómo hacen porque sí, ahora no me permite. Bueno, ahí Sí, si pero no, aquí no sale asistencia. bueno, de Debe todas formas, si me ser, pregunto. sí, profe, Ok, bueno. Si no, yo los reporto. Yo ahora hablo con la tía, soy la encargada de eso. Está bien, niños. Entonces ya creo que no sé, vamos a ver el otro jueves. No tengo idea si hay clase igual. Pero si hay, aquí nos estaremos viendo. Ujú. Este es el código, el que está en la pantalla. Ese es el código que está en la pantalla. Sí. Téngalo por ahí Ah, anotado, por aquello. Si no, pues yo los ingreso de alguna forma. Listo, estaríamos entonces. Listo, Listo. profe, muchas gracias por la Bueno, con mucho gusto, hasta paciencia. luego. Nos vemos. No, un placer. Muchas gracias. Hasta luego.